Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Celio Fernández y voy a comentar o compartir algunas ideas respecto a este tema que hemos titulado de las TIC a las TAC en el modelo de educación híbrida. ¿Ya? La idea es que conversemos un poquito sobre esta diferenciación de conceptos y cuál es su trasfondo metodológico para luego ver un caso particular de un curso que se ha desarrollado en el contexto de la capacitación en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y algunas experiencias asociadas a el trabajo en docencia en la Universidad de Santiago de Chile. Eh, Quisiera partir con esta reflexión, con este pensamiento de este sociólogo Marshall McLuhan, que en el año 64 ya hacía reflexión respecto al rol de las TICs o el rol de las tecnologías en rigor, como una extensión del cuerpo físico y psíquico, extensión de facultades físicas y psíquicas del ser humano. Eh, y esto es súper importante tenerlo a la vista, pensando en esta definición de las TIC y las TAC. Em, Particularmente hablar de las TIC tiene que ver con hablar de información y comunicación, pero cuando la trasladamos al contexto pedagógico, le damos una intencionalidad distinta, le damos un enfoque distinto, porque finalmente las tecnologías son extensiones del ser humano y por lo tanto la intencionalidad que nosotros le demos a ellas es fundamental para poderlas proyectar de la mejor forma posible y por lo tanto lograr los propósitos que en el contexto educativo queremos conseguir. La intencionalidad que le da la persona o el ser humano a cada tecnología es determinante para su uso. Eh, y en ese sentido podemos nosotros establecer un contraste, una diferenciación entre estos dos conceptos. El concepto de TAC se viene ya trabajando ya, yo diría, hace más de 15 20 años, ¿ya? Jesús Salinas lo señala y lo plantea. Bueno, ni hablar del concepto de TIC, pero cuando hablamos de TIC y su sigla, etimológicamente estamos queriendo decir que es tecnología de la información y la comunicación. Y las TAC vendrían siendo tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Estamos, por lo tanto, dándole una intencionalidad, dándole el propósito. eh, y esto no también tiene que ver con su definición en sí, sino que para qué las usamos en el contexto educativo. Si las vamos a usar en el contexto de la gestión escolar o para, no sé, comunicarle las calificaciones a los apoderados o en el contexto universitario solamente para comunicar información, bueno, a lo mejor el concepto de TIC es pertinente. Pero cuando hablamos de TAC estamos queriendo decir que le estamos dando una connotación de integración curricular de la tecnología, un para qué con propósito pedagógico y didáctico. La tecnología adquiere, por lo tanto, el rol de recurso didáctico proyectado en el contexto de actividades de aprendizaje que favorecen precisamente eso, el aprendizaje y la construcción de conocimiento. No es solo información por información que yo acumulo. Cuando hablamos de conocimiento, estamos diciendo que esa información ha sido interpretada, ¿ya? Interpretada, analizada y se le da una resignificación por parte del estudiante, el que aprende. Por lo tanto, tiene una faceta cualitativa el concepto de TAC mucho más interesante y pertinente para los propósitos educativos. El concepto de TIC es más bien genérico, ¿ya? Instrumental. Acá más bien, a pesar de que podemos decir que las TIC son instrumentos, van acompañadas de un caudal metodológico, un cómo usarlas que favorece el aprendizaje. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de estas TICs que son integradas a los procesos de aprendizaje, pasamos a las TAC, porque la comunicación ha permitido el aprendizaje, la construcción de significados por parte de una persona, la generación de esquemas mentales. Y por otra parte, esa información ha sido interpretada y por lo tanto se ha vuelto conocimiento. ¿Mm? Y en ese sentido, eh,
Para aquello es indispensable que esas tecnologías estén en el contexto de metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el estudiante adquiere un rol activo, activo en su proceso, aprende haciendo, aprende construyendo, se involucra. Un PowerPoint o una presentación, una cátedra apoyada por algún recurso de lección o de clase expositiva, no es un ataque, no lo es. Es sencillamente un recurso para comunicar y lo usa el profesor. Pero cuando el estudiante es el que utiliza la herramienta para la construcción de un producto que evidencia lo aprendido, ya estaríamos hablando de TAC. ¿Ya? Eh, lo otro es sencillamente un recurso de apoyo a la enseñanza. No, no es más que eso. Pero no para el aprendizaje en sí mismo. No lo usa el que aprende. ¿Mm? Entonces, me gusta, hay varias metodologías y técnicas, pero particularmente el aprendizaje basado en casos, el juego de roles y el aprendizaje basado en proyectos me parecen que son metodologías muy interesantes, arduamente explicadas por distintos autores desde las ciencias de la educación. El aprendizaje basado en casos posiciona en situaciones problemáticas a los estudiantes para poder resolver ciertas situaciones. Del mismo modo, el juego de roles también los posiciona dentro de contextos o situaciones reales y asumen un cierto perfil o rol para resolver problemáticas. Y el aprendizaje basado en proyecto también tiene la lógica de resolver problemas y por lo tanto establecer en el fondo una lógica de acción enfocada a solucionarlo. Y en ese sentido pueden haber tecnologías que tributen a estos marcos metodológicos. ¿Ya? En el caso de aprendizaje basado en casos, es muy pertinente la utilización del Classroom o Genially como herramientas para el juego de roles donde vamos a personificar ciertos personajes, ciertos perfiles. A lo mejor es posible ciertas exposiciones, disertaciones o relatos por parte de los estudiantes en Spotify o YouTube. Y al mismo tiempo el desarrollo del trabajo colaborativo mediante la construcción de proyectos puede ser perfectamente desarrollado en Teams o sistemas de videollamada, en el contexto híbrido particularmente. Quisiera comentarle entonces el caso del PIEP, que es un curso de preparación y evaluación social de proyectos en un contexto semipresencial, en donde efectivamente se adquiere esta dimensión de las tecnologías muy alineadas a los métodos o metodologías activas. Aquí tenemos el modelo de aprendizaje del PIEP, que es un curso de 90 horas que se efectúa en el contexto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde particularmente integramos distintas metodologías de enseñanza-aprendizaje y que vienen acompañadas de ciertas tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Tenemos por una parte la docencia se expresa mediante talleres, estudios de casos, se dejan plataformas en espacios, en un entorno virtual, recursos asincrónicos como objetos digitales de aprendizaje, pequeños controles de autoevaluación. Para el trabajo de proyectos, porque particularmente es un curso de preparación de proyectos, naturalmente utilizamos la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ABP, en donde hay una tutoría, un acompañamiento por parte de los profesores y analistas con experiencia en la formulación de proyectos, y generamos también instancias muy de retroalimentación de aprendizaje, evaluación formativa, en donde le damos espacio para que los grupos presenten los proyectos en su estado beta, en su estado de desarrollo, para en el proceso mismo poder generar mejoras y un aprendizaje a partir del error. Y en ese sentido, por lo tanto, utilizamos varias tecnologías, particularmente tenemos una aula virtual montada en Moodle, pero intervenida con recursos desarrollados en Genially, ahí vamos a ver un poquito, en donde cambiamos absolutamente la interfaz del espacio virtual. Entonces tenemos instancias presenciales, tenemos instancias virtuales en conjunto, pero siempre movilizadas por consignas de actividades bien claras. Entonces, tenemos este proyecto real de inversión pública que tienen que desarrollar
los formuladores de proyectos que son funcionarios públicos de distintas reparticiones del país, en Chile, y en este caso ellos desarrollan ciertas etapas de estos procesos de formulación de proyectos y evaluación social de proyectos. Ellos se reúnen en pequeñas salas en Jitsi, que es una herramienta autogestionada de videollamada. Entonces es muy fácil porque no es necesario que tengamos el Zoom siempre abierto, dejamos los enlaces y ellos ingresan al grupo que les corresponde. Y ahí también en cualquier momento del día ingresa también el tutor virtual para acompañarlos y hacer los cálculos, la formulación de esos proyectos, el análisis económico que se requiere. Y finalmente los días viernes nos reunimos todos en plenario y generamos instancias de retroalimentación de proyectos con los profesores acompañando y generando observaciones. Por lo tanto, es un trabajo bien integrado de tecnologías con metodologías activas para poder, por lo tanto, generar eh, eh, o posibilitar el aprendizaje profundo de los participantes. Y bueno, tenemos un entorno virtual que posibilita eso. Entonces, acá tenemos la interfase, el home de la plataforma. eh, eh, y también en el fondo aquí podemos encontrar las semanas de trabajo. Aquí van a encontrarse con las consignas, un itinerario de trabajo en donde hay talleres, están los contenidos, el acceso a las videollamadas y también el acceso a las clases, particularmente en la retroalimentación de proyectos, la grabación de las clases que están en YouTube. Y acá en el trabajo grupal, enlaces directos a Jitsi, que es esta herramienta que utilizamos para el trabajo grupal por separado de los distintos miembros del grupo. Y una interfase que ha sido desarrollada con, esto es Moodle particularmente, pero ¿por qué tienen esta lógica, esta gráfica? Porque particularmente integramos Genially, que es una herramienta que nos permite hacer interfaces mucho más dinámicas, generando un paisaje del entorno virtual más ad hoc a nuestras pretensiones. No el listado hacia abajo que habitualmente uno ve en Moodle, sino que una interfase que invite a pinchar, a ingresar, a vincularse, a generar un escenario en donde hay una secuencia pertinente y clara respecto a lo que se tiene que hacer. Bien, eso por mi parte, quisiera agradecerles la invitación. Ahí estoy con estudiantes de la Universidad de Santiago y también con estudiantes de la Universidad del Desarrollo. eh, y bueno, ahí también enseñamos el uso de las TAC en los cursos de Alfa y Sesión Digital y el curso de uso curricular de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien.